Buenas noches con todos. Gracias a nuestros amigos que nos acompañan a través de la página de Nutrimento Florida y a través de nuestro canal de YouTube de Batilana, ¿no? Agradecer a Nutrimento Florida por la oportunidad que brinda a sus clientes de poder participar de diferentes capacitaciones, esta vez con el tema de manejo efectivo en la crianza de pollos de carne, a cargo del ingeniero Raúl Ibarra, jefe técnico de nutrición de Batilana. Bueno, no se olviden que al final de la capacitación se va a responder todas las preguntas que ustedes pueden escribirnos en nuestro chat. Conforme el ingeniero va dando la capacitación, para eso se está dando la capacitación para poder resolver todas las dudas que ustedes tengan. Sin más, voy a pasar a presentarle al ingeniero Raúl Ibarra. Él es ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, tiene una maestría en nutrición en la Universidad Agraria La Molina, tiene más de 14 años de experiencia en molinos comerciales y asesoría a granjas, y viene trabajando con nosotros desde el año 2018. Ingeniero Raúl, adelante. Muy buenas noches, Ebony. Muy buenas noches con todos los seguidores. En verdad es grato. Esta vez he estado por el norte a través de Empresa Florida. Y bueno, esperemos hoy día que tengamos una buena noche y sobre todo de compartimiento de conocimientos, que es lo que se busca. Para mejorar siempre, como quien dice, darle más herramientas a los clientes, a los creadores, para que lleguen al objetivo, ¿no? Que es tener una mejor rentabilidad. Bueno, voy a empezar, voy a compartir mi pantalla. Ana, bueno, por fin ya me dejaron, ya estaba preocupado. Compartir. Ebony, ¿se ve mi pantalla? ¿Me das el visto? Sí, se ve. Ok, empecemos entonces. Muy buenas noches otra vez. Hoy día tocaremos el tema de manejo efectivo de la crianza de pollos de carne. Bueno, ¿qué podemos hablar de la avicultura? Está en constante evolución. Todos los años, cada año siempre sale algo nuevo. Y estos descubrimientos, las empresas que nos venden la genética, sea Coop, Ross, etcétera, la van introduciendo, la van lanzando periódicamente. Cada 3 años, cada 4 años, dependiendo. Podemos ver que la evolución del animal desde 1955, un segundito voy a poner, vemos desde 1955 que había una evolución tremenda. Este animal salía con 1,400 en aproximadamente casi 3 meses. La evolución, la selección del mejor por el mejor, hemos llegado a mejorar muchísimo los parámetros de producción. En el año 95, cuando yo ingresaba a la universidad, bueno, llegábamos a los 42, ya con aproximadamente 213, bueno, 2 kilogramos, 130 gramos. En el 2015, cuando empecé un poco, ya empecé en la parte comercial, el animal ya se volvió una máquina, 284, bastante. Y en 3 años, ya ha subido prácticamente 110 gramos a 2,95. Esto es en el último boletín informativo que nos dio COP 500. ¿Qué nos quiere decir esto? Que constantemente hay cambios. Y estos cambios, gracias al mejoramiento genético, también cambian el manejo, la alimentación y la sanidad, el famoso MAS, con un solo fin, de buscar mejores parámetros productivos. Ese es el punto. Los pilares de la producción pecuaria, ustedes creo que ya lo conocen bien, se basa tanto para aves como para porcinos. Nos basamos en la genética, que hemos dicho que es la que está dando pasos agigantados. La nutrición, que tiene que venir de cerca de la genética, porque la genética nos da un animal
y nosotros tenemos que llegar a esa performance, dándole también los nutrientes que necesita para que llegue a esas metas, el manejo, los cuidados. Hay que acordarnos que cada vez que hacemos una mejora genética, generalmente debilitamos al animal contra el medio ambiente. Acuérdense que los animales antiguamente salían muy lentamente, pero no se enfermaban. Ahora cada vez los animales son más delicados, porque si en verdad le damos, buscamos mejores parámetros productivos, afectamos básicamente su respuesta al medio ambiente. Y la sanidad, básicamente, que viene a ser el manejo del correcto, el llevado del correcto calendario sanitario es muy importante. Volvamos hoy día, tocaremos el manejo. El manejo, yo lo podría sintetizar en las prácticas que se realizan en todo el proceso de la crianza. Desde que recibimos el animal, inclusive antes, preparando el ambiente, y hasta que el animal sale al beneficio. Desde cómo ponemos el alimento, desde cómo ubicamos los comederos, los bebederos, el mantenimiento de la infraestructura, todas esas prácticas son manejos y se nos debe volver como una manera de protocolo. Un protocolo viene a ser una secuencia de pasos que tenemos que cumplir con la finalidad de obtener un objetivo, el cual es demostrar el verdadero potencial genético del ave. Generalmente nosotros en la avicultura sentamos el periodo más crítico de manejo la primera semana de vida del ave. ¿Por qué motivo? Porque es en el momento en cuanto tenemos la mayor mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad estamos diciendo de cuántos, digamos así, de 100 pollos, para que una crianza sea efectiva, necesitamos que solamente mueran 3, o sea, solo un 3%. Si subimos ese 3%, ya podemos que esté diciendo que no somos eficientes. 5% ya es muy peligroso porque no estaríamos ganando casi nada. Entonces, el bajar la mortalidad, mantener los pesos esperados, es de vital importancia. Es por eso que voy a centrarme un poco más en esta charla en el manejo de la primera semana, pero no voy a descuidar las otras etapas. Recordemos que el esperado de mortalidad en la primera semana no debe exceder de 0.7% de la población total. Si logramos bajar ese 0.7 a 0.5%, estamos cada vez más cerca del éxito de la crianza. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primeramente, la preparación del galpón. Antes que lleguen los animales, nosotros tenemos que ya tener las instalaciones preparadas, encortinadas, si tenemos un galpón tradicional, la distribución de la cama, ver dónde vamos a tener el área de recepción de los animales, generalmente es en el lado intermedio del galpón, la distribución de los equipos, comedero, beberos y criadoras, ya todo tiene que estar, como quien dice, ya tenemos que tener el número de comederos que vamos a utilizar, los beberos ya, con las instalaciones preparadas, revisar la luz, las instalaciones, porque siempre, como que dice, cuando las cosas apremian, siempre pasa algo malo. Muy importante eso. Calcular cuántos animales vamos a criar, porque a veces eso nos pasa. A veces decimos, oye, voy a criar 10.000 pollos. Entonces, si voy a criar 10.000 pollos, bueno, está 1.000 metros cuadrados, un ejemplo. Pero a veces no tengo 1.000 metros cuadrados, a veces antes tengo 900. Entonces, ya hay un problema. Es muy importante este cálculo, porque después nos va a traer problemas muy serios, si no. El sellado de la desinfección de los galpones es muy importante. Sabemos que cuando vamos a recibir los animales, el galpón tiene que estar totalmente libre de plagas. No tiene que haber gorgojos, no tiene que haber roedores, totalmente limpio y desinfectado. Muy importante. Puse una lámina especial a esto porque en verdad que eso fue histórico cuando lo vi. Es un tubo, cosa más de la línea de agua, un tubo normal de media pulgada. Y miren, qué cantidad de sardo que tiene. O sea, este tubo, o sea, estas instalaciones no las habían pulgado bien, no les habían hecho
la limpieza correctamente, periódicamente, mira que se nos ha acumulado. ¿Qué cantidad de agua? Esto es muy peligroso porque esto fuese bueno si fuese como el cemento que no tiene porosidades, pero sí tiene porosidades, y muchas. Y en estas porosidades pueden quedarse muchos microorganismos, desde virus, hongos, bacterias, y pueden vivir tranquilamente ahí 5, 6, 7, 8 años hasta que botemos el tubo. Por favor, para mí es de vital importancia limpiar eso, por favor. Es muy, muy, muy importante. Vuelvo a recalcar, esto sí juega un papel muy serio. Les hablaba que cuando ya vamos a traer a los animales, ya debemos tener también un ambiente preparado. En este caso, el ambiente que va a tener contacto el animal ni bien llegue va a ser la cama. La cama es una parte del galpón o de la nave. Tiene mucha importancia porque tiene propiedades muy vitales. La absorción de la humedad, del medio ambiente puede absorber un poco la humedad, la absorción de la humedad de las excretas, que es bastante importante para que estas no se vuelvan un cultivo de bacterias patógenas, básicamente Salmonella y coli. Y lo más importante, que nos provee un aislamiento de temperaturas con el piso, que generalmente es frío. Ahora viene siempre la pregunta que me hacen a veces cuando me dicen, ingeniero, quiero utilizar un producto no tradicional como cama. Quiero utilizar coronte de maíz, quiero utilizar papel. Yo les digo, cada una de ellas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Generalmente, a mí me gusta utilizar mucho la viruta de árboles claros. Por ejemplo, la viruta de pino, que tiene excelentes propiedades absorbentes, muy buena. Pero si no tenemos de pino, no se asusten, básicamente que sea amarillenta, blanquecina, crema, las tonalidades. Todas ellas nos ayudan mucho. Ojo, pero también hay virutas que no nos favorecen demasiado. Por ejemplo, las que son de madera dura o las que son de madera rojiza. Por ejemplo, el cedro, que es en verdad que es una cosa fenomenal tener una viruta de cedro porque es carísima, pero tiene taninos. Estos taninos, el animal cuando es pequeño tiene una costumbre de picar la cama. Esta les puede producir irritaciones e inclusive puede darle problemas al comer, también puede tener casos de donde el animal se puede intoxicar porque estas maderas también tienen frecuentemente alta concentración de hongos, entonces nos puede hacer daño. El acerrín, ni que mencionarlo, por favor, no, no y no y no. Generalmente muchos quieren utilizarlo, pero no, porque es muy hidroscópico. Jala demasiada humedad y se me vuelve un caldo de cultivo para bacterias, hongos. Lo peor de lo peor, ahí lo vamos a tener. Y el pollito, en los primeros 7 días de vida, es un animal muy delicado. Mucho cuidado. La paja bruta o la paja, a veces vemos las pacas de paja y las queremos picar como cama. No, porque tienden a apemasarse rápidamente, se compacta. Entonces ya cuando el animal pese más, a la cuarta, quinta semana, cuando el animal ya esté sobre 1,5 kg, se vuelve algo muy complicado de manejar. El papel, ni qué decirlo, saben ustedes bien lo que pasa, el animal defeca y automáticamente se hace, se va a prensar y también se logra un cultivo de bacterias. La cascarilla de arroz viene a ser la alternativa, la segunda alternativa más viable. Y también depende del sitio donde estemos para utilizarlo. Bueno, si están en el norte, definitivamente tienen bastante cascarilla de arroz, son privilegiados con este producto y lo pueden utilizar y les va a dar muy buenos resultados en la crianza. Factores a tomar en cuenta en el manejo. Ya hemos hablado cuando ya recibimos a los animales. Hemos hablado un poco de antes de recibirlos. Al recibir los animales, tenemos que el galpón ya tiene que estar preparado. Ya todo que ya tenemos nuestra cama, ya tenemos nuestras instalaciones. Tenemos que verificar la calidad del pollito bebé y cómo nos llega.
porque si es que no sabemos con qué producto estamos empezando a trabajar, es muy complicado darle un cuidado específico. Los equipos, la temperatura y la humedad ambiental, que son fundamentales, que repercuten directamente en el consumo del alimento, la ventilación para el cambio de, del oxígeno, del aire viciado y que entre puro, la iluminación, el manejo del alimento y el manejo de agua son los puntos más críticos que vamos a tocar esta noche. Les decía al comienzo, antes que todo, saber cuántos animales podemos criar por metro cuadrado. Eso es muy importante. A veces nosotros vemos los animales que son pequeños y decimos, bueno, sí entran, pueden entrar hasta 15 por metro cuadrado si los tacono bonito, los acomodo, parecía como si estuviésemos jugando Tetris, pero esa no es la idea. La idea es que el animal tenga la libertad de cumplir o de realizar sus necesidades tranquilamente, que son de caminar, comer, hace un momento de jugar y hasta de cacarear. Son sus necesidades. Al primer día nosotros podemos tener 55, 45 aves en un metro cuadrado. A la semana ya es de 30 a 40, va bajando. A los 15 días ya estamos calculando de 10 a 20. Al final de la campaña, los especialistas, cuando tenemos todas las condiciones ideales, o sea, cuando estamos controlando el, tenemos una nave que controlamos la temperatura muy bien, la humedad, la presencia de amoníaco, ¿podemos llevar hasta 10 aves tranquilamente? Sí, pero si no tenemos las condiciones ideales, cuando no tenemos el clima controlado, el microclima de dentro del galpón, lo mejor es bajar un poco la densidad. Recomendaciones, siempre las he hecho, en climas de invierno, tranquilamente 8 a 9, pero yo me quedaría con 8, y en verano, si tenemos un fenómeno del niño que en verdad que nos quemaba a todos, no pasa de 7. Pero esto nosotros lo podemos modificar dependiendo de cómo estemos llevando el sistema. Tenemos un ambiente de distribución tradicional, me has acordado bastante cuando estaba en la universidad, muchos años atrás, pero aún se sigue utilizando. Es un método de distribución viable. Vemos los bebederos, los comederos planos, las criadoras, y también el papel que ponemos básicamente para que la cama no se moje tan rápido. Un ambiente de distribución ya tecnificado, ya tenemos acá bebederos de plazón, tenemos las bandejas, tenemos tenemos los calentadores, tenemos la línea de focos bien diseñada, y tenemos un cielo, un techo raso, o sea que es un sobretecho, porque no es el techo del galpón. Nos da ya condiciones ideales para el manejo de la temperatura mejor. Inclusive ya no necesitamos los rediles, sino simplemente divisiones, que sea mucho más fácil el manejo, y aprovechamos mayor área. Equipos, justamente estábamos tocando este tema. Es muy importante ver y saber cuántos equipos vamos a necesitar en la crianza. Porque a veces decimos, a veces vemos y dicen, ¿por qué el pollo no crece bien? Si los pollos se tienen que turnar para llegar a comer. No. Lo ideal es que todos los animales tengan libre acceso a la comida hasta un 80% al mismo, o sea, el 80% de las aves al mismo tiempo estén comiendo. Lo ideal es 100. 100 de 100 es que todas van a tener la posibilidad de comer. Entonces, si trabajamos con platos, generalmente la densidad es de 1 por 50. Si trabajamos con bandejas, es de 1 por 100 a 1 por 80. Les digo personalmente que yo reduciría inclusive a 1 por 70, 1 por 65 si estamos utilizando bandejas. Es por eso que a veces nos vemos en la necesidad de utilizar pañales. Más adelante les comentaré ese tema. Y si tenemos comederos tubulares, la relación viene a ser de 1 y 50. Los tubulares son aquellos que tienen una cadena, ya que son comederos automáticos. Los bebederos, de mucha importancia. Trabajamos
primeramente hay que saber que la temperatura del agua juega un papel muy importante en las primeras horas de observación del ave. En las 2 primeras horas sí necesitamos un agua relativamente caliente, de 22 a 25 grados centígrados. ¿Por qué motivo? Porque el ave tiene una temperatura interna, llega aproximadamente de 39 a 40 grados centígrados. Si nosotros le damos una agua muy fría debajo de los 20 grados centígrados, definitivamente el animal va a sufrir un pequeño shock, un estrés. Entonces, para evitar ese problema, generalmente tenemos el agua temperada. Solamente en las 2 primeras horas, máximo hasta las 4 primeras, porque si no después no va a jugar un papel en contra. Generalmente la temperatura ideal es de 18 grados centígrados, el animal no va a tener ningún problema en consumir el agua. Tenemos bebederos de volteo, los clásicos, los que trabajamos en la primera y segunda semana. La relación viene a ser de 1 a 80 en la primera semana y 1 a 50 en la segunda. Los bebederos Nipple cada vez toman mayor importancia porque tienen muchas más facilidades. Su relación viene a ser al comienzo de 1 a 12 y acabamos con 1 en 8. Es muy importante este tipo de manejo porque nos ayuda a mejorar bastante la calidad de la cama porque evitamos que haya derrames, como lo que podría pasar con los bebederos de volteo. Tenemos los pendulares, o también conocidos como plazones, que la relación es de 1 en 100. Yo les daría, si somos un poco más técnicos, yo les daría una relación de 1 en 80. Porque como les digo, cuanto mayor oferta tenga de tanto de alimento como de agua, el consumo y el crecimiento del ave va a ser mucho mejor. Revisar el pollito bebé, ver el material con el cual vamos a trabajar. Muy importante. Si no sabemos con qué estamos trabajando, no vamos a poder tomar las decisiones ideales. ¿Qué pasaría si nos llegan unos pollitos muy cansados? Acuérdense que desgraciadamente a veces las incubadoras no están cercanas a nuestro galpón. Se pueden demorar tranquilamente de 12 hasta 24 horas en llegar del pollito desde que sale de la incubadora hasta el galpón. Y eso que va a producir en el animal, un desgaste, una deshidratación, un estrés. Y por el pollito, por mejor calidad que haya salido de la incubadora, si pasa por este tipo de percances, definitivamente llega diezmado. Yo he tenido que trabajar con pollitos ruteros, que le llamamos nosotros, de casi 24 a 27 horas, de Lima a Pucallpa, por ejemplo, clásico. Y en verdad que el animal hay que saber evaluarlo en el momento que está llegando. Entonces, para eso nosotros hacemos una evaluación, o 2 tipos de evaluaciones. La primera, que es la cualitativa. Cuando hablamos de una evaluación cualitativa, estamos hablando de lo que podemos observar fácilmente. Por ejemplo, el ombliguito, que venga bien cicatrizado, que tenga ausencia de hilos o botones, o sea, que no haya presencia de nada, que el hígado esté totalmente selladito, bonito. Ausencia de efectos físicos, cojitos, con sus ojos tristes. Los ojos brillantes y estado de hidratación es lo que tenemos que buscar. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Fácilmente, en las patitas del ave. Las patitas tienen que estar brillando, son de un color vivo y tienen una buena temperatura. Si vemos si sentimos nosotros al tacto que las patitas están un poco frías, cuidado. Este animalito está deshidratado o ha sido maltratado en el camino, porque a veces cuando vienen en los cabos tienen que ser climatizados y a veces no funciona bien el sistema de climatización y entonces el animal empieza a sofocarse, empieza a consumir menos oxígeno y bueno, mil y un problemas. Quiero pollos alegres, no quiero pollos tristes. La evaluación cuantitativa ya es cuando nosotros medimos mediante equipos o cálculos, básicamente. Es cuando tengo un valor específico. Primeramente, lo más importante para mí cuando hago la decisión del pollito es ver cuánto pesa. Eso a mí me dice cómo tengo que actuar. Si tengo pollitos de 35 kilogramos, de 35 kilogramos, ¿quién quisiese, no? 35 gramos, me está indicando que son pollitos de mares jóvenes.
Entonces tengo que darle un cuidado especial, tengo que hidratarlo porque sus heces van a ser menores, etcétera. Si tengo un pollito de 42, 43 o 44, inclusive una vez me llegaban pollitos de 45, yo estaba feliz. Ojo, no quiere decir que cuando pesa más va a ser mejor. De más de 43 para arriba ya son animales que supuestamente son de productoras mayores, viejitas. Y entonces estos animales son muy grandes, o ser huevo más grande, pero los títulos de anticuerpos, estos animales son más, su sistema inmunológico es más delicado, por lo tanto sus títulos de anticuerpos se caen más rápido. Entonces tengo un excelente crecimiento las 3 primeras semanas de vida y después a partir de la tercera semana empieza a quedarse aguantarse, 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 aguantarse. Y uno dice, ¿qué fallé? No es que fallaste, sino simplemente que tuviste el material genético no adecuado. Ideal, para mí sería 40 gramos. Con 40 gramos yo puedo decir que tengo un buen pollo para trabajar, que no sea de jóvenes ni de muy viejas. La uniformidad, aquí es otro punto. Cuando hablamos de la uniformidad, veo que todos los animales tengan el mismo peso, la misma altura, que tengan casi las mismas condiciones. Un 85% es ideal. Menos de un 85% sí me traería problemas, porque tendría que ver qué ha pasado, si ha sido por el movimiento desde la incubadora hasta el galpón, pero qué pasó, qué pasa, demoró demasiado el camión, etcétera, si no funcionó bien el sistema de ambiente climatizado interno del camión, veo todas esas cositas. Si yo tengo menos de 80%, automáticamente tendría que hacer un análisis microbiológico, porque ya podría tener presencia de contaminación de Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, o en el caso de hongos, de aspergilosis. Y si no controlo eso en ese momento, ¡pum!, tengo una bomba en la mano. Otra cosa que siempre me gusta hacer para ver la calidad del pollito en los primeros días, en el primer día básicamente, es ver cómo el animal está de activo. Si tengo un animal de buena calidad, en 8 horas cojo un promedio del 1% de la población total de los animales y le reviso el buche. Tienen que estar al 80% llenos. A las 24 horas ya tiene que estar de un 95 a un 100%. Y la consistencia del buche acá sí, hay que tener bastante cuidado y bastante maña en las yemas de los dedos para determinar si es que está lleno solo con agua, solo con alimento, o si tiene una mezcla, que es lo que buscamos. Tiene que ser una mezcla suave, no tiene que ser dura, dura no, pero tampoco tiene que ser aguachenta. Y de esa manera nosotros determinamos si el animal va o no va a ir bien. Porque si un animal come rápido, definitivamente que va a ir bien. Si es que el animal come poco o toma mucha agua, tenemos que ya tomar otra estrategia en el momento. Ya vimos el pollito. Este es el ideal de una recepción no totalmente tecnificada, pero muy viable. Tenemos un techo falso, un sobretecho que también le llamamos. Tenemos las fuentes de luz, que es muy importante, las criadoras que me va a dar el calor, la cama, que si la ven está distribuida uniformemente, y encima hemos puesto papel debajo, básicamente, de los comederos lineales. También tenemos comederos sueltos y tenemos esta línea de bebederos de niple. Es muy importante, nosotros acá nos apoyamos con los famosos pañales al papel. Uno a veces lo hacemos no con papel, sino agarramos pedazos de arpillera o lavamos sacos blancos totalmente limpios y ponemos el alimento ahí. Eso nos ayuda a que el animal, y estimulamos al animal tirando alimento ahí. De esta manera, el animal siempre se ve estimulado. Y eso hay que hacerlo cada 3 horas, cada 4 horas, cuando vemos que los animales están, entre comillas, calmándose, dado una pasadita y tirar alimento. Eso nosotros llamamos la estimulación. Muy importante en los primeros 2 días de vida del animal, porque les enseñamos al pollito que tiene que comer. La temperatura ambiental. Podemos tener un excelente alimento. Inclusive podemos tener también un agua de calidad superior, como quien dice, hasta un agua envasada, que se podría dar el caso.
pero de nada sirve si es que nosotros no regulamos la temperatura interna del galpón. Si es que la temperatura no está regulada, simplemente el animal no consume alimento. Sea por frío o por calor, el animal no come. Y hay que diferenciar un poco. Las bajas temperaturas nos da un pollo dormido, planchado, quietecito. Y las altas temperaturas, un animal también sentado y jadeando. También los dos son malos, malos. Las temperaturas que necesita el aire va cambiando a medida que se va desarrollando. Acuérdense que el pollo es un animal poiquilotermo. ¿Qué cosa quiere decir poiquilotermo? Que no puede regular su temperatura. Es por eso que nosotros tenemos que apoyar dándole el ambiente ideal. Al primer día el animal necesita una temperatura de 32. Puede ser de 31 a 33 como máximo. Dependiendo de eso también mucho del ambiente que tengamos. O sea, no vamos a decir siempre que si esté 32, 32, no. Nosotros tenemos que regularlo, viendo cómo se comporta el animal en el ambiente. Si el animal está caminando, descansando, jugando, comiendo, tomando agua, esa es la temperatura ideal. Es muy importante. Vemos que también va decreciendo la temperatura a medida que va el animal envejeciendo. Cuando llega ya a los 14 días, el animal ya se puede decir que es independiente. En la primera semana no podemos abrir las cortinas por nada del mundo. Creo que eso todo el mundo lo sabe bien. Podemos hacerlo a partir del día 12, 13 paulatinamente. Solo cuando el animal ya puede soportar temperaturas de 24 grados, y esto va a ser porque el animal ya emplumó aproximadamente más de un 65 a 68%, ya el animal ya es independiente, ya no es un poquilotermo. Cambió su estatus a un animal que puede regular él mismo su temperatura. Muy importante. Pérdidas de calor. Como les vuelvo a decir, el pollito es una batería, pero que cuando es chiquito no tiene su armadura, no tiene sus plumitas. Entonces es un animal indefenso, si lo podemos decir, al medio ambiente. Bota calor por evaporación, respirando. Por convección, cuando está con otros amigos, o bueno, con otros pollitos al costado, porque sabemos que nunca va a estar solito, se transmite en calor, o lo pierde, le transmite el otro y el otro le pasa. Por radiación, porque como el animal produce, está en un proceso, su metabolismo muy acelerador, las pérdidas por calor son muy altas, por radiación al medio ambiente, caliente. Y también tiene pérdidas por conducción, cuando pisa, lo que transmite a la cama. Es por eso que necesitamos tener una cama de calidad. Creo que no les mencioné, pero el ideal es que la cama tenga un ancho de 5 a 7 centímetros, dependiendo. 5 cuando la cama está encima de un piso de cemento, y 7 centímetros de altura cuando está sobre tierra pisonada. Volvamos a la temperatura. ¿Qué nos pasa cuando la temperatura es baja? Cuando el pollito se me duerme. Definitivamente, el pollito tiene una temperatura de 39 grados centígrados. Si el ambiente está frío, si el piso y la cama está, como quien dice, a una temperatura aprox de 28, definitivamente el animal va a perder calor. Y lo que va a hacer, lo primero, ustedes se han dado cuenta, cuando hay pérdida de calor, los animales se agrupan, tratan de mantener su calor, pero eso también nos trae problemas muy serios, porque podemos llegar a tener problemas de asfixia. Lo que vemos fisiológicamente es que se retrasa la absorción de la yema del sacovitelino, y eso nos va a traer problemas posteriores, porque el sistema digestivo no va a desarrollarse como queremos, porque la manera como se desarrolla es si es que come. Cuando come el animal, el sistema digestivo se desarrolla y por lo tanto el sistema inmune también. No consume ni agua ni alimento, como digo, y uno y otro va a pasar, y lo que nos va a dar un efecto perjudicial va a ser la desuniformidad. Ya teníamos nosotros un parámetro de 85% que tenía que estar todos los pollitos iguales. Si es que hay frío, les aseguro que eso va a bajar a 40, inclusive a 35%. Es brutal cuando el animal no come por frío.
procesos patológicos y metabólicos. Tenemos la citis, como les digo, los animales se juntan, el animal no come, entonces baja su ritmo respiratorio, falta de oxígeno, se nos puede morir inclusive asfixiado, muerte súbita, ¿por qué motivo? Básicamente porque el animal sufre un proceso de hipoglucemia, o sea, no tiene energía, porque no come. Bajos pesos del 13º al 7 día, y esto nos va a repercutir directamente al final de la campaña. Se nos va a subir la conversión alimenticia, más consumo de alimento, menos carne. Cosas serias. ¿Qué pasa en lo contrario? ¿Qué pasa cuando tenemos calor? Cuando hay jadeo. Cuando tenemos la temperatura es excesiva, el animal empieza a jadear y a aletardar. Se empieza a buscar en la cama, empieza a anidar, empieza a estirar las alas. Y eso sí es peligroso. Incrementa el consumo de agua definitivamente. Al incrementarse el consumo de agua, ¿qué va a pasar? También vamos a tener el problema de cama mojada, porque no va a haber una buena absorción de nutrientes. Al contrario, simplemente el animal va a tomar agua y se va a ir deshidratando poco a poco. Y esto no va a tener problemas de mortalidad, depresión y deshidratación. Acá hay una cosa que siempre he visto cuando iba a las granjas. La gente me dice, ingeniero, pero ¿por qué mi pollito no se empluma bien? ¿Por qué tiene la espaldita todavía un poco pelada? Tiene bonita pechuga, entre comillas, todas las cosas están bien, o sea, defectos como calidad de pechuga o pigmentación de las patas están bien. Uno dice, no, pero ¿por qué tiene la espalda peladita? Uno decimos que es por genética, pero no, simplemente fue por un mal manejo de la temperatura ambiental en las primeras semanas de vida del animal. Una cosa tan simple que repercute al final. Claro que definitivamente nosotros no vendemos plumas, pero siempre es una cosa estética que le gusta al creador, al mercado, ver un animal totalmente o muy bien emplumado. La humedad relativa que viene de la mano de la temperatura. Siempre cuando nosotros hay que tratar de manejar muy bien la temperatura. Si tenemos exceso de temperatura, por ejemplo, más del 90%, como a veces se da en nuestra realidad, sabemos que en la costa caminamos y buceamos al mismo momento por la temperatura relativa que es altísima, que podemos llegar, hemos llegado tranquilamente al 100%, esto hay que cuidarlo mucho dentro del microclima del galpón. Si tenemos alta cantidad de humedad que sobrepasa el 85%, predisponemos a que se presenten enfermedades como el Newcastle o la Bordetella, que es peligroso. Menor porcentaje de humedad, disculpe, mayor porcentaje de humedad más temperatura, estrés calórico. Que esto lo sufrimos a menudo en animales que superan el kilogramo 300. Ahí es donde empezamos a tener este problema seriamente. Las recomendaciones son de 60 a 70% de humedad relativa de 0 a 4 días de vida. En el resto de la vida, con un 50% no se da mucho. No necesitamos que el ambiente sea seco totalmente, ¿no? Porque eso no va a tener problemas también. Es por eso inclusive que en granjas tecnificadas se maneja muy bien la humedad relativa y se utiliza fogger, que no son otra cosa más que rociadores de agua ambientales que nos ayudan bastante a mantener los niveles ideales que queremos. Si trabajamos con un galpón tradicional, tenemos que recordar que la humedad relativa es alta al amanecer y al atardecer y es baja al mediodía. Entonces, eso nos da un indicio cómo tenemos que trabajar en él con el manejo de cortinas. Altas temperaturas y humedad alta producen sofocamiento, estrés calórico. Me acuerdo, siempre es bueno compartir las experiencias que uno va aprendiendo. De un gran patólogo nacional que tuve la suerte de acompañarlo varias veces a hacer las visitas de campo. Él me metió una cosa en la cabeza, me dijo, Raúl, controla la temperatura y la humedad relativa. Si sumado las dos si sumado los dos suman 105, hay problemas. Y en verdad, esa es una cosa que ustedes también me gustaría que siempre lo hagan. Sumen los dos. Si pasa de 105, estamos en un estrés
calórico severo. Y tenemos que actuar rápidamente, bajar cortinas, jugado, inclusive dar antiestresantes o antipiréticos, por el peor de los casos, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en esa parte. La ventilación, ¿qué entendemos por ventilación? Es el movimiento del aire que se tiene que cambiar periódicamente porque sabemos que el aire contiene oxígeno y este se va enviciando cada vez por el consumo de las aves. Aparte también que tiene que remover los productos propios del metabolismo de estas, como son el dióxido de carbono, como es el amoníaco producido por las heces. Entonces, este movimiento de aire viciado tiene que ser constante y bien manipulado. Uh-huh. La velocidad del aire dentro del galpón. Cosa, ¿no? Miren, de 0 a 14 días, 0.3 metros por segundo. Casi nada. De 15 a 21, 0.5, ya medio metro. De 22 a 28 días, casi un metro, 875 centímetros son 0.875 metros por segundo. De 28, acá cambia la cosa. Miren, poquito a poquito, wow, se duplicó y se triplicó y hasta más. ¿Por qué motivo? Porque a partir de los 28 días el ave ya creció y empieza a desarrollar masa muscular rápidamente. Y al producir masa muscular rápidamente, produce calor, produce más heces, toma más agua. La calidad de la cama se va deteriorando más rápido. Y lo que necesitamos nosotros es una remoción de todos esos metabolitos y también para que nos ayude a secar la cama. Muy importante. Miren cómo cambia de un momento a otro. No puede decir que siempre va a estar, cuando yo veo de 0.3 a 0.5, digo, a los 28 días no debe pasar de 1. Pero no, se triplicó. Cuando hacemos la medición de la calidad del aire, tenemos que ver, básicamente, ya les comenté, del oxígeno, que tiene que estar superior a 19.6, el dióxido de carbono tiene que estar menos de 300 partes por millón o 0.3%, el monóxido de carbono menos del 10%, menos de 10 partes por millón, amoníaco menos de 10 partes por millón. Si es que superamos más de 20 partes por millón de amoníaco, problemas y nos va a traer problemas sanitarios. Acuérdense que el amoníaco es un inmunosupresor. Inmunidad supresor, inactiva. En otras palabras, es como si le quitasen una computadora el antivirus y automáticamente llegan todos para hacerle daño. Y aprovechando quién llega primero para sacar más ventaja. Lo mismo pasa con el animal. Muy importante. Si reducimos la cantidad de amoníaco, garantizamos que vamos a tener una mejor salud del ave. Las vacunas van a funcionar mucho mejor, va a haber menos prevalencia de enfermedades respiratorias, básicamente. Acuérdense que si tenemos amoníaco, la presencia de síndrome de cabeza hinchada se va a dar sí o sí. Ahí tenemos el famoso moquillo, que mucha gente lo confunde, por múltiples causas, pero es básicamente por esto. También la humedad relativa, ya lo hemos dicho, de 45 a 65, y fracciones de polvo respirable, o sea, pequeños polvillos, menos de 3.4 miligramos por metro cúbico. La ventilación, ¿cómo tenemos que hacer una ventilación en un caso normal, un galpón tradicional? Miren, acá hay una cosa bien especial que me gustó bastante cuando lo vi. El aire tiene que entrar, pero con un ángulo disparado para el techo. Y el aire puede entrar con esta predisposición, porque cuando entra con fuerza, podemos llegar a esta parte donde va a cambiar la temperatura, porque sabemos que el aire viciado, el aire caliente tiende a ir arriba. De esta manera, bajamos la temperatura, cambiamos la humedad relativa y entibiamos el ambiente. El aire se vuelve tibio. Y puede salir tibio también. Esto es lo que buscamos nosotros. Porque si hacemos las cosas a veces a la mala, simplemente bajamos la cortina, entra el aire entra frío y se va a ir para abajo. Y va a botar el calor para arriba. Y se va a ir con la misma el aire frío. No nos ayuda. Problemas.
Inclusive podemos tener problemas respiratorios porque estamos estresando al animal a que la corriente haya sido demasiado fría, entonces problemas respiratorios. Mucho cuidado. La ventilación en túnel, que es básicamente la que trabajan los galpones climatizados, tiene otro sistema. Y es acá tienen en la parte posterior del galpón, tienen como unas rendijas donde entra el aire, que es la presión ideal, absorben aire. Este aire es jalado por unos extractores, la parte final del galpón. Estos extractores regulan la velocidad del viento y la distribución es homogénea. Este es un sistema que se viene utilizando en grandes empresas. ¿Por qué motivo? Les dio mucha facilidad para incrementar la carga de animales. Por ejemplo, si yo les decía, si estamos nosotros con 8 en condiciones, cuando no estamos estables, pero cuando tenemos todo ok, podemos llegar inclusive a 12, inclusive a 13. He visto que cuando más se mejora este sistema de ventilación, se llega a obtener más aves por metro cuadrado. Muy importante, una inversión que vale la pena, las grandes empresas lo han visto de esa manera y se sigue desarrollando técnicas. ¿Qué pasa cuando no controlamos bien el calor? Estrés. El animal, vemos que el animal abrió la boca, empezó a mover, vemos un movimiento a nivel del buchecito ahí, que está jalando. Ya. Cuando vean esto, pónganse en la cabeza que el animal no va a ganar de peso ese día, si es que no lo controlamos. La iluminación. La iluminación juega un papel muy importante porque el animal, recuerden que es fototrópico. ¿Qué cosa quiere decir fototrópico? Fototrópico, que reacciona a la luz. Cuando la luz es más intensa, el animal está más despierto. Cuando la luz baja, el animal es como si nosotros también estaríamos bajando la pila, la batería, el animal se decae, se tranquiliza. Y cuando hay oscuridad, simplemente el animal se duerme, se desactiva. Ustedes lo han visto, eso es una cosa pero fantástica el ave, cómo reacciona esto. El ave parece como si fuese un girasol, siempre va a seguir al sol. Pero esto nosotros tenemos que manejarlo para nuestra conveniencia. Ustedes pueden ver esta foto, que la primera vez que la puse, mis compañeros me dijeron, oye, Raúl, ¿qué es eso, una discoteca? O en una discoteca están criando pollos. Parece, ¿no? No, la técnica ha mejorado muchísimo, muchísimo. Tanto así que ahora podemos aprovechar los colores para diferentes etapas de vida del animal. En la primera etapa necesitamos luz blanca o amarilla, porque esa luz va a hacer que el animal esté atento. En la primera semana, por ejemplo, cuando queremos que el animal esté lo más despierto posible para que coma y para que sintetice sus plumas, que es nuestro objetivo. Pero a partir en la etapa de crecimiento, ya no necesitamos que el animal esté tan activo porque también gasta energía, entonces bajamos a una luz más tenue, de la luz verde. Después, en la época de engorde, queremos que el animal esté más tranquilo. ¿Por qué motivo? Porque el animal si se mueve, es como nosotros cuando estamos un poquito gorditos, cuando nos movemos sudamos más, pues nos cansamos más, desprendemos más calor. Y eso no queremos que el animal, si es posible, que no se mueva, y una de las maneras de tranquilizarlo es justamente con esta luz azul. Impresionante cómo ha ido mejorando las técnicas, e inclusive trabajamos con las intensidades de la luz. Por ejemplo, la medición de la luz se mide en luxes. El lux viene a ser la fuerza de radiación que tiene. El pollo inicia con una radiación ideal de 20 luxes y acaba con una radiación ideal de 5 luxes. En otras palabras, el ambiente va a ser casi totalmente oscuro para nosotros, pero el ave está tranquila. La ciencia va avanzando y nosotros tenemos que sacar lo mejor de ella. Los programas de iluminación. La primera semana generalmente nosotros tenemos al animal con todo el día iluminado, pero se ha demostrado que a partir del sexto día, quinto, sexto día, y el animal podemos estar haciéndolo descansado.
9 horas, pero con intervalos de horas de cambio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hacemos descansar al animal 1 hora y 1 hora prendida. 1 hora apagada, 1 hora prendida y se cumple esas 9 horas de oscuridad. No es que le dejamos las 9 horas constantes, no. O podemos, para utilizar así, 2 horas de luz, 2 horas de oscuridad. ¿Por qué motivo? Hay que tener y hay que hacer caso a esta recomendación, porque yo he visto que muchos criadores dicen, no, la primera semana sí o sí el animal tiene que estar con la luz prendida. Acuérdense que el animal es un ser vivo, se cansa. Nosotros, si es que salimos de fiesta un día, normal. Al siguiente día también lo hacemos ya bien. El tercer día que lo queremos hacer ya no podemos. El cuarto día estamos muertos totalmente. ¿Por qué? Porque no descansamos. Lo mismo pasa con las aves. Si es que nosotros la tenemos en un estado con la luz fuerte, el animal no va a descansar bien y todo lo que come, en vez de transformarse en tejido beneficioso, tejido productivo, no, simplemente esos nutrientes se van a ir para mantener al animal despierto. En otras palabras, no hemos ganado nada. Estas horas de luz van cambiando y ya no se dan los intervalos, o sea que 1 hora prendida, sino son horas ya seguidas, de 8, 7, 6, dependiendo. Se recomienda al final de la campaña, ya faltando 5 días, bueno, 5 días para el beneficio, ir quitándole la luz. ¿Con qué finalidad? De cansar al animal. ¿Para qué motivo? Para cuando nosotros lo traslademos al beneficio, al lugar de beneficio, el animal esté cansado y no preste mucha resistencia. Y ahí juega otro papel muy importante la luz azul. Entonces, parece mentira que todos son como engranajes que se van acoplando. La alimentación, sabemos que la alimentación, todo el mundo cuando hablamos de la alimentación, Florida se pone atento, dice, tenemos que hacer el mejor alimento, que cumpla todas las necesidades del ave, se matan trabajando, sacan un producto de buena calidad, utilizando insumos, como que dice que han pasado por muchos controles, con la finalidad de que éste satisfaga al animal. Hay que recordar que la alimentación representa más del 75% de los gastos totales, inclusive puede llegar hasta el 80%, si es súper dignificada la crianza del ave. Es por ese motivo que nosotros tenemos que darle un alimento de calidad. Pero el manejo de alimentación no solamente quiere decir hacer el alimento, sino darlo en el momento preciso, en las condiciones ideales, en la presentación correcta. Entonces, son muchas cosas que juegan, no solamente es formular el alimento que sea idealmente nutritivo, o sea, que tenga un balance de nutrición ideal, no, sino es cómo darlo. La alimentación, por eso siempre he dicho que viene a ser el arte de dar el alimento. Porque si yo doy el alimento por dar el alimento, el ave capaz no lo consuma. Y todo el esfuerzo que se ha hecho y toda la inversión en el alimento no vale de nada. Es igual como le digo a la gente, ¿de qué me sirve tener un alimento excelente si es que el plato está sucio? No vale de nada. Al contrario, voy a malograr todo. Las presentaciones del alimento, pues, tenemos varias. Tenemos alimento, los iniciadores, que son un alimento peletizado en migaja, llamado cranto, crumble. Un alimento pellet, ya que es para un animal un poco más grande. Y tenemos las harinas. Todos ellos funcionan, pero, siempre hay un pero, uno funciona mejor que otros. Definitivamente los alimentos en pellet van a funcionar mucho mejor que un alimento en harina. ¿Por qué motivo? Porque el alimento en harina, desgraciadamente, se pierde fácilmente. O sea, ¿cómo les puedo decir? Hay muchas pérdidas por manipuleo. Ustedes se van a dar cuenta alrededor del comedero que siempre va a haber caída de alimento al costado, que no se puede aprovechar, desgraciadamente, porque ya está en la cama. O si no, se van a dar cuenta que se impregna o se forma un polvillo, una capa de polvillo en el comedero de tolva. Entonces, no digo que es malo, pero sí hay bastantes pérdidas. Versus un elemento peletizado que tiene muy buenas características. La principal es que tengo los alimentos precocidos porque han pasado por un proceso térmico. Segundo, que este proceso térmico me bajó la carga bacteriana. Y tercero, que el animal no puede seleccionar partículas, como sí lo podría hacer un alimento en harina. Todos los bocados van a ser iguales. Y esto juega un
papel muy importante en la primera semana de vida. Las presentaciones ideales para los animales, por ejemplo, de 0 a 18 días, migas tamizadas, que son las migajas que hemos visto, que tienen un diámetro de 1.3 a 3 milímetros, los micropeles que le podemos dar de 0 a 10 días, de 16 a 24 milímetros de diámetro y de 1.5 a 3 milímetros de longitud. Seguimos con los micropeles desde los 11 hasta los 18 días, que tranquilamente puede ser del diámetro 1.6 o 1.24 similar al otro, pero sí es un poquito más largo. De 4 a 7 milímetros de longitud. Y los peles más gruesos, los utilizamos de los 18 hasta que sacamos el animal, de 3 a 4 milímetros y de 5 a 8 milímetros de longitud. Son cosas muy importantes porque acuérdense que el animal, a partir de los 14 días, el animal ya no selecciona partículas, o sea, ya no mira, al comienzo el animalito es muy especial, busca partículas que tengan una formación como de piedritas, esa información está en su cerebro, pero a partir de los 14 días ya no les importa seleccionar, ya se vuelven voraces, ya no tienen un pico, tienen una pala mecánica para que coman el alimento. El consumo de alimento tiene que estar bien secundado, o sea, tenemos que estar nosotros constantemente evaluando cómo va. Les dije que la mejora genética ha dado pasos agigantados. Antiguamente, yo me conformaba con un peso de 180 gramos a los 7 días. Hoy no, la industria ya nos exige un poquito más. 193 gramos es el promedio que se está sacando. Es bastante. En condiciones no tecnificadas, yo me quedo con 180, 185 gramos. Para mí es un buen peso cuando no tenemos las condiciones ideales. Hay que también ser realistas en las condiciones que estamos, pero siempre es un buen horizonte ver estos números porque nos motivan a mejorar, a tener más cuidado en los detalles, que al final de cuentas suman para llegar al éxito. Podemos ver que al séptimo día estamos con peso 193 y al 42º día llegamos a un peso de 2,952. Peso alto. Pero sí se puede llegar. Se puede llegar cuando hacemos las cosas bien, cuando tenemos cuidado en todo. Y tenemos una conversión de 1.61. El año pasado, una empresa suya del norte, con la cual estuve el gusto de entrevistarme, llegara a 1.60. Y que estaban felices y orgullosos, y se lo merecían, porque trabajaron duro para eso. Yo no les digo que llegan a ese 1.60, empecemos, si están en 1.75, bajemos 1.7, y así paulatinamente. No podemos lograr las cosas de la noche a la mañana. Todo es trabajo y observación. El manejo del agua. Hemos hablado del alimento, que es donde gastamos más. Hemos hablado de los bebederos y todo, pero el agua es importantísima, señores. El agua es vida, acuérdense. El 65 al 78% de un ser vivo es agua. Por lo tanto, la calidad que debe tener este alimento tiene que ser la mejor. Acuérdense que un pollito es un animal muy delicado, muy delicado. Tiene un crecimiento tan rápido, es como un bebé. Hay que darle el mismo cuidado y la importancia. ¿Cómo damos el agua? Tenemos las fuentes tradicionales, los tonguitos de volteo, tenemos los plazones y tenemos los nitres. Fuentes, ¿cómo damos? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta nosotros para evaluar la calidad del agua? Que no tenga nada de bacterias. Bueno, acá nos dice que puede tener un poco de 50 unidades formadoras de coliformes, pero para mí no debe tener nada. Es un agua libre de microorganismos, muy importante. Un pH de 6.8 a 7.5. Si podría ser 6.5, sería mucho mejor en lo que es costa. Tenemos que bajar porque el pH del agua en costa, en su zona, cuando están cerca de las playas, es relativamente alcalino por la sal. La dureza, que es la concentración de minerales que tiene, no debe pasar. Si yo les daría un dato, lo pondría acá como 110, porque acá nos dan de 60 a 180, pero 110 es un buen nivel.
y hay que monitorear esta concentración de minerales. Si nosotros trabajamos con pozos, es de vital importancia hacer esto, un análisis de la calidad del agua, porque de esa manera nosotros sabemos cómo llevar estos niveles que en un momento pueden no ser tan buenos o estemos fuera de tabla, a que entren a la tabla. La temperatura del agua y cómo afecta el consumo del alimento. Miren cómo va jalando las cosas, ¿no? Primero fue la temperatura, la que determina el consumo, y ahora también el agua se ve afectado por la temperatura, ¿no? No es un alimento que solo sea agua y punto, ¿no? Sino también tiene que tener sus condiciones. Menos de 5 grados centígrados definitivamente nadie tomaría agua, y menos el pollito. La temperatura ideal es de 20 a 24 grados centígrados. 18 en sitios calurosos hace magia. Por ejemplo, en trópicos, si yo puedo bajar la temperatura a 18 grados, definitivamente que el animal responde y se ve en el consumo de alimento y la conversión alimenticia baja. Mayores de 30 grados centígrados, agua muy caliente, va a consumir menos. Mayores de 44 grados centígrados, definitivamente se rechaza el agua. En Puerto Maldonado yo estuve cerca, llegué a casi 40 grados centígrados y en verdad que el pollo ya no quería saber nada del agua y quemaba. El agua junto a la temperatura son fundamentales. Hay que tener buena temperatura para tener buenos consumos. Acuérdense que el ave consume mucha agua, casi 2.25 veces más que el alimento. Recomendaciones, siempre ha sido un testeo, ver lo que tiene en el agua que estamos dando, si estamos trabajando con pozos principalmente, limpiar el sistema de tuberías con agua oxigenada para que no nos quede esos tacones, mantener el sistema limpio, o sea, siempre está pasando con desinfectantes periódicamente, hacer un flushing 3 veces por semana. ¿Qué cosa quiere decir? Que corramos agua por las cañerías y verificar la velocidad del agua, que tiene que ser en 1 minuto, tiene que recorrer 30 metros si estamos trabajando con nipples de línea. Mantener el agua desinfectada con cloro a 3 a 5 partes por millón, es muy importante, y con un pH de 6.5, que les he dicho que es el pH que a mí me gusta, que es muy bueno. Consumo del alimento reducido cuando no hay suficiente cantidad de agua, ya lo hemos visto que sí, que si es que no hay una correcta, si reducimos el consumo de agua, o sea, si es que restringimos el consumo del agua, podemos restringir hasta un 20% el consumo, el consumo de alimento también. Las aves no gastan, o sea, las aves consumen agua muy rápido, no se entretienen demasiado tiempo en el bebedero o en el niple, máximo están 1 minuto, después se van. Así que el niple tiene que tener buena presión si es el caso, o si estamos trabajando con plazones, deben estar bien calibrados. El consumo del agua en la primera semana es de 225 mililitros, a la semana 7, que es a los 42 días que queremos llegar, generalmente es de 1 litro con 750 mililitros, es bastante. Acuérdense que, les vuelvo a decir, si el ave consume 1 gramo de alimento, necesita 2.25 mililitros de agua. Esto nos quiere dar a entender la importancia de tener un agua de calidad. Si es que el animal no tiene un agua de calidad, definitivamente no come. Y si no come, problemas. Esta es una cosa muy importante. Disculpen que cada vez digo que es muy importante, pero en verdad todos estos puntos juegan un papel crítico. ¿Qué pasa acá? Esa es la clásica cuando llega a las granjas. Bueno, estos son muy antiguos, estos tanques de Teonit antiguos. Pero ahora se utilizan los de PVC, pero hacen lo mismo, lo dejan hacen una plataforma y ponen arriba el tanque, y ese tanque se calienta, le da toda la radiación solar, y el agua sale hirviendo prácticamente. Y pobre ave, y le damos todavía mediodía, y el ave decimos que tome el agua, no quiere tomar el agua. ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada, simplemente le estamos dando un agua demasiado caliente, y esto va a tener problemas. Esto es lo ideal. Nuestra fuente de agua tiene que estar protegida por todo lado, porque el sol va a ir para acá, va a llegar, o el sol va a venir para acá, por donde sea. Tiene que estar muy protegido. De esa manera nosotros tenemos un agua fresca.
Hemos visto programas de luminosidad, programas de alimentación, hemos visto lo que es temperatura, y todo esto nosotros tenemos que plasmarlo, tenemos que registrarlo. Por eso viene el famoso nombre de registros. Los registros es nuestra base de datos que más debemos cuidar. Si nosotros no tenemos registros, no somos unos granjeros, no estamos haciendo las cosas bien. Sin un registro nosotros no tenemos la información histórica del galpón, no podemos tomar decisiones a corto tiempo ni a largo plazo. Es de vital importancia saber, por ejemplo, los pesos por día. Mucha gente lo saca por semana. A mí me gusta que me entreguen los pesos por día. De eso yo saco un promedio por semana. Las mortalidades, el consumo de alimentos. De esa manera yo puedo obtener la conversión alimenticia. Y puedo fijarme que si es que esto estamos haciendo un correcto manejo. El registro es aquel que nos dice la verdad fríamente de lo que estamos haciendo. Mucha gente a veces por eso no lo quiere tener o no lo rellena. Creen que la mente es privilegiada, pero la mente es frágil. Registremos todos los datos, las incidencias, qué medicamento hemos utilizado en la campaña pasada para de esa manera no volver a utilizar ese medicamento porque podemos crear resistencia o que ya no funcionó. ¿Qué enfermedades fueron las prevalentes? Que tengamos que cambiar la marca de las vacunas porque ya no funcionan. Entonces, todo eso tiene que estar registrado, señores. Muy importante. Bioseguridad. ¿Qué entendemos por bioseguridad? Es cuidar nuestro potencial genético que tenemos en la granja. No dejar que se vea afectado por agentes externos, que no entre en la enfermedad, que las enfermedades se mantengan afuera y no adentro. Nosotros, es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con las enfermedades del COVID, que la gran mayoría nos han pedido que nos recluyamos en casa, no salir. Y esto se dio básicamente porque era la única manera de, si tú no sales, entonces no introduces el agente patógeno. El principio se basa mucho eso en la bioseguridad, la cual nos da, primeramente, una prevención de enfermedades, nos da una determinación temprana si es que se dan las enfermedades y por lo tanto nos da la oportunidad de tratar o de hacer un tratamiento inmediato a esta enfermedad. Importante. La ubicación tiene que ser los sitios más alejados posible de otras granjas, porque las otras granjas generalmente son las que nos transmiten las enfermedades y se van de un sitio a otro. Recomendaciones, los arenales son fenomenales porque no tienen materia orgánica, entonces si llega a proveer una bacteria, rápidamente muere porque no va a encontrar un sitio donde desarrollarse o donde enquistarse. Los ambientes diferenciados de las granjas, las zonas de producción tienen que estar muy alejadas de las zonas administrativas o las zonas de uso colectivo de los trabajadores. Es importante. La desinfección personal, el uso de los pediluvios, señores, es una práctica que nunca va a acabar. Hasta ahorita no hay método más efectivo que ese. También tenemos de los sitios de expansión donde nos fumigan, pero jamás cambiemos estas prácticas. Al entrar y al salir, desinfectados el calzado. Importantísimo. Puntos claves de la bioseguridad, tenemos un montón, tenemos más de 100, he resumido unos 13. Restringir el acceso a visitantes, establecer requerimientos para cualquier visitante, establecer protocolos para la entrada de granja. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tienen que entrar con una ropa hasta un punto determinado, cambiarse, o primeramente desinfectarse, cambiarse, y entrar con otra ropa a la zona de producción. El calzado tiene que ser diferente porque el calzado es el primer sitio de contaminación donde llevamos todas las bacterias. No permitir el acceso de equipos que no sean necesarios para la granja, o sea, celulares, cosas así, desgraciadamente, porque ahí es donde se impregna más fácilmente microorganismos. Todos los vehículos se deben limpiar antes de la entrada, tenemos los dodivilios, los pediluvios. Al entrar a un galpón, tenemos que desinfectarnos independientemente que ya nos hayamos bañado. No quiere decir porque ya me bañé y ya puedo entrar a cualquier sitio, no.
cada entrada a cada ambiente es un nuevo proceso de desinfección. Tener muy claro cómo desinfectar las camas, o si es que se van a reusar, cosa que a mí no me gusta mucho, pero sí, hay muchas empresas que lo hacen y tienen que hacer un tratamiento muy exhaustivo, o sea, no es porque no quiera que reusen las camas, sino que tenemos que cumplir muchos protocolos para que se pueda reusar esa cama, es importante. El tiempo de descanso de los galpones tiene que ser ya programado con anticipación, no es que porque hoy día tengo que meter más pollos, antes va a descansar una semana, no señores, eso es malo, todo se tiene que respetar, establecer los procesos de higiene y de transporte del pienso, del alimento. Generalmente no se recomienda que el molino esté al costado de la granja, no se recomienda eso porque es peligroso. Establecer los protocolos de desinfección del agua, como ya hemos visto, la cloración es un método muy importante, la utilización de filtros ácidos alcalinos, establecer un programa de control de plagas, de roedores, de insectos, moscas, etcétera. Y acá hice una cosa que me gusta a mí, que lo puse al final, que es establecer el procedimiento de eliminación de las aves muertas. Yo sé que más de una persona que me está observando, a veces no hacemos esto, porque no tenemos un sitio, una fosa séptica donde ponemos todas las aves muertas, o todas las aves que hacemos disecciones o que las trabajamos, o sea, para ver cómo está la salud intestinal. No, todas las aves muertas dentro de la empresa o dentro de la granja tienen un ambiente adecuado para ser, si se puede decir, almacenadas y después va a ser desinfectada, se quema generalmente. Es muy importante ese punto, ese tipo de poza séptica. Una última parte que siempre me ha gustado hablar es del personal. Hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas importantes, pero el personal para mí es de vital importancia. Un personal, un profesional que se dedica a la agricultura, no necesita a veces grandes pergaminos, no necesita títulos, necesita mucho sentido común, afinar sus sentidos, el oído, para escuchar las diferentes variaciones de sonidos del galpón, cómo pide el animal. He conocido profesionales que me han asombrado, que pueden saber simplemente con el pedido del animal si están tristes o están alegres, si están animosos, si tienen problemas respiratorios porque silban. La vista para ver detalles, la homogeneidad rápidamente. A veces uno está pesando en la granja 100, 200, 300 pollos, cuando él definitivamente dice, no, hay es una uniformidad porque ve simplemente que hay cabecitas que sobrepasan y hay cabecitas que están muy abajo. Entonces dice, no, acá hay problemas de uniformidad, sentido común, ver cómo están los comederos, cómo está la cama, olfato, para identificar la presencia de de amoníaco. Básicamente se siente fácilmente con eso. El gusto, ¿para qué? Nosotros tenemos que ver la calidad del alimento, si es que el alimento presenta, si tiene hongos o no, porque es fácil darse cuenta si no tiene las papilas bien educadas. Y la calidad del agua para ver que no tenga sabores extraños o presencia de algas que se puede sentir fácilmente. Y el tacto, para tocar al animal. Ver la prueba del buche, como dije al día de recepción del animal. Ver cómo va la pechuga. Tocar fácilmente las plumas y determinar si las hebras están desarrolladas correctamente. Ese es un profesional. Me gustaría llegar a eso, aún me falta. Pero sí he conocido personas con muchos pergaminos que lo han logrado, pero también personas sin ningún pergamino, trabajadores de años de galpones que tienen este perfil ideal. Y este personal tenemos que capacitarlo siempre, porque vamos a obtener una persona ideal, confiable para que vea nuestras aves. Bueno, gracias por su tiempo, en verdad creo que me excedí un poquito del tiempo, pero había muchos temas que hablar. Espero sus preguntas. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, ingeniero Raúl. Muy interesante la exposición.
Vamos a Siguiente pasar ahora palabra. a ver, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuántas veces puedo reutilizar la cama? Bueno, las camas se pueden utilizar tranquilamente hasta 5 veces, pero siempre vuelvo a decirles que hay que tener muchísimo cuidado en la desinfección de estas. Es muy importante. Se tiene que remover la cama, se tiene que desinfectar generalmente utilizamos ahí amonios cuaternarios, básicamente, en alta concentración. Y bueno, es un proceso muy grande, pero sí se puede hacerlo. Lo recomendaría cuando trabajen con pajilla, pero con viruta no. Otra pregunta es, ¿cómo puedo evitar los escarabajos negros? El alfitobius, el cucurucho. Ese sí, es una pregunta un poco compleja porque básicamente si nosotros tuviésemos un piso de cemento no tendríamos tanto problema con este caso, pero cuando tenemos un piso apisonado, se puede utilizar productos que tengan cipermetrina y ahora hay combinaciones que tienen imidaclopridil, no me acuerdo muy bien porque es un producto externo, pero productos con que tengan cipermetrina ayudan mucho, pero también hay otros que están saliendo más específicos. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Elizabeth Guartambel. Buenas noches, Elizabeth. Ella pregunta, ¿qué tipo de desinfectante es recomendable utilizar para remover el biofilm de las tuberías del agua? ¿Cuánto tiempo Ah, dejar actuar, sobre todo a nivel de nipples? bueno, generalmente la remoción se podría utilizar productos como el ácido acético, que ayuda mucho, que no es muy corrosivo, pero el problema es que tener bastante cuidado porque el niple también tiene una parte de metales. Entonces hay que hacerlo relativamente máximo. Yo lo recomendaría que deje un promedio de 3 a 4 horas y después empezar a hacer el sifoneo rápido. En el caso solamente del biofil, no hay, con ácido acético, en 3 pasadas, 3 sifoneadas, tranquilamente lo saca. El problema es cuando se crea el sabor, como les puse la primera foto, ese sí es un problema y eso ya es muy dificultoso sacarlo. Si es biofil, con ácido acético tranquilamente. Otra pregunta de Elizabeth también es, ¿la densidad indicada, pollo con metro cuadrado, se aplica también para galpones automatizados con ambiente controlado? No, justamente a ese punto iba. Y cuando tenemos el ambiente climatizado, nosotros podemos llegar, inclusive he encontrado trabajos que han llegado a 17, 18 aves tranquilamente, pero es cuando nosotros controlamos todo, desde la humedad, la temperatura, la velocidad, la luminosidad, que es muy importante que les hablaba, de los focos verdes que lo tenemos que pasar a azules porque el animal ya no se mueve, está estático, tranquilo, solamente come, toma agua y descansa. Si es que nosotros no tenemos esas condiciones, la densidad por nada del mundo debe pasar de 10 pollos por metro cuadrado. A ver, siguiente pregunta dice, ¿qué hago si recibo pollo grande? ¿Puedo hacer algún manejo especial? No te escuché bien, Ebony, ¿podrías repetirme la pregunta? ¿Qué hago si recibo pollo grande? ¿Puedo hacer algún manejo especial? Básicamente, en el manejo cuando nosotros recibimos un pollo grande, este tiene un problema que es básicamente su sistema inmunitario, que es un poco más débil. Entonces, acá sí da una ventana a muchas opciones, por ejemplo, como el uso de prebióticos, productos que nos van a ayudar a mejorar el sistema inmunológico del ave. O sea, ya tenemos que cuidarlo desde antes. Y bueno, trabajar, por ejemplo, con paredes de levadura ayuda muchísimo, muchísimo. Porque se ha demostrado que al trabajar con esto, los títulos de anticuerpos, por ejemplo, de la vacuna Newcastle, no decae rápidamente, se mantienen con el tiempo, a pesar de haber problemas sanitarios. Oswaldo Seclen, ingeniero, ¿qué me recomienda cuando al momento llegan mis pollos al galpón y tengo una desuniformidad en un 60% y se quedó en el aeropuerto y llega a los pollitos a las 25 horas de nacido? Bueno,
Acá ya parecemos ambulancia cuando vamos a hacer este tipo de preguntas. Bueno, lo primero que va a llegar el animal cuando llega cansado, esa es la palabra, es un animal cansado, es deshidratado. Entonces, se utilizan muchos productos que tienen, por ejemplo, no voy a hablar de nombres comerciales, pero sí productos que tengan, por ejemplo, vitamina C, complejo B, que tengan vitamina D, vitaminas, microminerales, aminoácidos. Estos rehidratantes son estupendos para ese tipo de animales. Inclusive se puede trabajar hasta con sustratos gluconeogénicos para ayudar a que el animal obtenga energía rápidamente. En otras palabras, tenemos que darles lo que hacemos nosotros cuando nos vamos de deporte o tenemos una actividad física prolongada. Nos tomamos un Gatorade, un Espore, depende de la marca, y eso que nos da nutrientes de rápida absorción. En este caso, si es que la recomendación del producto te dice generalmente es 1 mililitro por litro de agua, dale 1.5 por 2 a 3 días. Te va a ayudar bastante a mejorar el consumo. Y sobre todo, lo que vas a tener que hacer también es estimular el consumo. ¿Qué cosa quiere decir estimular el consumo? Que si antes tenías que entrar 4 o 5 veces al día al galpón para poner el alimento, o sea, para estar llenando los comederos, ahora tienes que hacerlo 6 veces. Simplemente es más trabajo. Se puede recuperar una vez, sí, pero es muy trabajoso que a veces la gente no lo hace, pero sí se puede. Okay. A ver, acá tenemos otra pregunta de Giancarlos Gómez y Panaqué. Dice, ingeniero, buenas noches. Para el caso de la ventilación en un galpón convencional, ¿en qué casos podría trabajar con el cielo raso y qué ventajas tendría? Mire, trabajar con el cielo raso para mí es fenomenal. Tienen que trabajarlo, aunque sea con un galpón pequeñito, es fundamental porque nos ayuda a que ese cielo raso en las primeras semanas nos ayuda a mantener el calor. Y en las semanas posteriores nosotros empezamos a abrir ese cielo raso poco a poco. De esta manera hacemos que la disipación del calor sea rápida. Y nosotros al poner, ya les dije, la manera de cómo va a ser la ventilación, entra en diagonal el aire y se lleva ese aire caliente y da una sensación de tranquilidad al ambiente. O sea, baja la temperatura paulatinamente y no va a causar un estrés duro en el animal. Por mí, siempre deben utilizar el cielo raso y se debe retirar paulatinamente a partir de los 14 días. Ya, caso que a los 26 días ya no debemos tener el cielo raso ya, porque ya cumplió su función, que era básicamente de atenuar los cambios bruscos de temperatura. Otra pregunta de Giancarlo Gómez. ¿Qué recomienda para mejorar la uniformidad de luz? ¿En qué etapas recomienda reducir la intensidad y qué tipo de focos recomienda? Ya. Acá cuando hablamos de luminosidad, hay que decir que ser bastante cautos. Por ejemplo, nosotros cuando recibimos a las avecitas, a los pollitos, la luminosidad tiene que ser pareja. Esa es una cosa, se me pasó, discúlpeme, pero siempre lo tengo en la cabeza. No es que voy a poner un foco fuerte en una esquina y eso me va a iluminar todo, no. Lo que yo quiero es que la luz sea uniforme, que la misma intensidad esté en la esquina como en el centro del galpón. Entonces, por eso yo recomiendo utilizar focos de bajo amperaje o de baja intensidad. Por ejemplo, antes se utilizaba mucho los focos de 100 watts, no, para mí no, era demasiado. Focos amarillos de 25 watts bastaban para que tenga esa uniformidad. Ahora tenemos los focos LEDs, que son mucho más avanzados, y en cual inclusive te dan un nivel de luxes determinados. Recomendación, lo vuelvo a decir, en la primera semana, los primeros 10 días, la luminosidad debe ser de 20 lux, para ir bajándola paulatinamente a 5 lux, que es al final, que es justamente esa radiación nos va a un foco azul, porque el foco azul, su identidad, o sea, su fuerza que tiene es muy suave, muy tenue. Inclusive nosotros cuando entramos a un galpón de 5 lux, nosotros casi no vemos nada, pero el ave está totalmente tranquila, no está estresada. Entonces eso nos ayuda muchísimo. Los colores, como les vuelvo a decir, empezamos con amarillo, seguimos con verde y acabamos con azul. Es por eso que la mayoría de los galpones, las paredes de recubrimiento laterales
son de color azul. Bueno, acá hay otra pregunta también de la luz, de Elizabeth Guartambel. Dice, ¿se puede utilizar luz tipo LED de color rojo en la crianza de los pollos y cuántas luces me proporcionaría? No le recomendaría el color rojo, porque el color rojo, el animal no ve colores propiamente dicho, o sea, el animal tiene una vista, eh, como le digo, monocromática. El pollo no ve colores, simplemente ve la graduación de los, es como nosotros cuando imprimimos un documento, una hoja en una impresora en blanco y negro, vemos diferentes colores, tonalidades de los grises. Eso es lo que ve el ave. Si ve un color, o sea, rojizo, lo va a interpretar como si se jalase más a un color brillante. Entonces va a estar mucho más activo. Entonces la recomendación es colores fuertes, no. Tienen que ser de baja intensidad. Ese es el porqué. Bajamos del amarillo, que es intenso, que puede ser después un rojo, después bajamos un verde y acabamos con un azul, tenue, oscuro. A ver, Fiorella Arroyo Miranda pregunta, ¿el consumo de alimento en las tablas que muestra es en hembras o machos? Ebony, ¿podría repetirme la pregunta? No te escuché. Discúlpame. ¿El consumo de alimento en las tablas que muestra es en hembras o machos? Esta es la que se ha mostrado, es un mixto. Es un, tanto hembras como machos. Es un mixto. Si no me equivoco, es un mixto. Porque tenemos para hembras y para machos. Eso es muy importante también, que cuando nosotros, a partir de los 14 días, podemos hacer una selección donde dividimos a los machos y a las hembras justamente para uniformizar pesos. Se me pasó. Okay. A ver, acá dice Juan Carlos Gómez, pregunta, Inge, según su experiencia, ¿cuál debe ser el PDI de un alimento elaborado en el molino para que cuando llegue a granja pueda mantener una buena calidad de pellet para el ave? Buena pregunta. Me has hecho acordar mis tiempos de producción, cuando me peleaba con el porcentaje de finos. Te recomendaría, cuando llegue a granja, no debe exceder del 12%. Si tiene menos del 12% de finos, es un buen alimento. Me saco el sombrero. Lo puedo soportar hasta 15, pero con 12, menos de 12, yo sí podría decir que es un excelente alimento, 15 el máximo permitido. A ver, Elizabeth vuelve a preguntar, ¿cómo bajar y obtener la temperatura ideal del agua de bebida, sobre todo en zonas con climas muy calurosos? Hay una cosa muy fácil, así, pero también es un poco trabajosa. ¿Qué es lo que se recomienda hacer con esto? Hemos visto, se ha dispuesto primeramente tapar nuestro pozo, que tiene que estar a una altura. Ya lo tapamos, pero aún así se calienta. Sé que se va a calentar. Entonces ponemos la tubería y la metemos debajo de la tierra. Si podríamos ponerla de 30 a 50 centímetros debajo de la tierra, van a ver lo que van a encontrar. Un resultado maravilloso, pero es trabajoso. Rafael Guerrero ¿recomendaría suministrar grit a los pollos durante la fase de engorde para mejorar la conversión del alimento? Discúlpame, Ebony, ¿me recomendaría qué? Suministrar grit. Grits. Grits como tal, en la etapa de, mire, se ha visto en trabajos que se tiene que incrementar a medida que el animal va creciendo, en el alimento se tiene que incrementar el porcentaje de partículas un poco más grandes. O sea, al comienzo, cuando nosotros damos un alimento iniciador, el alimento tiene que ser finito, bien molidito y prensado, para que salga un pellets o un alimento crumble. A partir de crecimiento y engorde, se recomienda que nosotros pongamos un poco más de textura un poco más gruesa, como el grits, por ejemplo, que tiene una textura un poco más grande. ¿Y esto qué efecto va a tener? Me va a ayudar a mejorar primeramente el desarrollo de molleja, el cual me mejora automáticamente la segregación de hormonas y de enzimas,
a nivel de tracto gastrointestinal, y también me ayuda a mejorar mucho la calidad de la microbiota. En otras palabras, me ayuda a tener más microorganismos benéficos y bajar la cantidad de microorganismos patógenos. Sí, influye mucho. Es una práctica que se está recomendando y está tomando cada vez más auge en procesos. Acá Raúl Arones, que por favor hablemos del programa de vacunaciones. Bueno, el programa de vacunaciones esta vez no lo he querido tocar, porque eso básicamente es una parte sanitaria, pero lo mínimo que nosotros necesitamos es poner 4 vacunas. O sea, la primera, la que viene de incubadora, que es la enfermedad de Marek, contra el Marek. Después, necesitamos poner una contra el Newcastle, o inclusive a veces se hace una réplica. La primera se tiene que poner al 8º día, hasta el 12º día máximo. A mí me gusta ponerla a los 10 días, es mi recomendación. Unos dicen hasta los 14 días. Eso, como le digo, no quiero pelearme con los veterinarios. Una contra el bumboro y otra es creo que es contra la laringo. No me acuerdo muy bien. Pero esas son muy importantes ponerlas. No he querido tocar este tema porque esas recomendaciones las deben pedir a 2 personas principalmente. Al que les vende el pollito bebé y segundo, al SENASA de su zona, porque hay enfermedades que no son presentes. Por ejemplo, el calendario sanitario de Lima puede ser muy diferente al calendario sanitario de Trujillo y va a ser totalmente diferente al calendario sanitario de Pucallpa, por ejemplo, que en Pucallpa un momento yo me escandalicé cuando vi que estaban poniendo contra hepatitis. Me volví loco, digo, ¿qué están haciendo? Pero ya habían introducido. Entonces por esa parte no he querido tocarlo. Pero igual, me puede dejar su correo y puedo darle unas recomendaciones. Giancarlo Gómez, ¿qué opina del uso de a base de peróxido como ácido peracético en arcos de desinfección, pediluvios y Fogger? Bueno, ese es un desinfectante creo muy fuerte para mi gusto. O sea, todo depende de la concentración con que estén estos desinfectantes. Por ejemplo, el producto que me acaba de hablar, ahí sí lo voy a decir porque es un producto súper conocido, es el Virkon. El Virkon es muy bueno, pero hay productos que cada vez están, o sea, productos más diseñados para cada circunstancia. A mí me fascina utilizar este producto, el principio activo del que mencionaste, para sellar galpones y para pediluvios. Pero para desinfecciones o diluvios hay otras alternativas mucho más viables y no tan agresivas porque son menos corrosivas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los amonio cuaternarios, etcétera. Entonces, hay unas opciones viables, o sea, más viables y menos agresivas. Porque si me bañas con permaclorato, la ropa es lo único que va a quedar, bueno, se diluyen totalmente todas las cosas de metal. Italo Carrasco pregunta, ¿cuál es la distancia mínima recomendable entre planteles avícolas? Bueno, entre galpón y galpón, la diferencia, debe ser por lo menos 50 metros entre galpón y galpón, pero entre núcleos y núcleos, estamos hablando, lo ideal sería por lo menos 1 kilómetro, lo mínimo, lo ideal sería lo más lejos posible. Por mí, 50, 60 kilómetros sería lo ideal, lo más lejos posible, pero lo mínimo que te pides en Asia es 1 kilómetro. Elizabeth pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendable de descanso o vacío sanitario del galpón entre un lote de producción y el otro? Lo mínimo, 14 días, ideal 21 días. Cuanto más tiempo dejemos descansar, va a ser mejor. Y también esto va a estar muy llevado de la mano con la desinfección que hagamos, con el proceso de desinfección, con qué productos trabajemos. Lucio Gerardo Deza pregunta, ¿qué productos tiene Batilana Nutrición para acidificar el agua? Bueno, desgraciadamente no contamos con esa línea todavía. Estamos en trabajos y en vías, pero todavía no estamos viendo ese tema. Ya. A ver, acá Giancarlos Gómez pregunta, dice, ingeniero, si yo quiero mejorar la uniformidad e inmunidad de un lote de pollos, ¿qué recomienda?
una pared de levadura o una levadura completa e hidrolizada? No, definitivamente acá cada una tiene una función diferente. Una pared de levadura hidrolizada tiene muy buen porcentaje, o sea, como compuesto nutricional, ayuda mucho porque tiene un valor nutritivo alto. Pero, siempre hay un pero, se necesitaría grandes cantidades de este producto, o sea, tendrían que utilizarlo como un insumo más, como una soya, o sea, más de 5%, y es costoso. A este punto yo me iría por utilizar un prebiótico, y en este caso una pared. ¿Por qué motivo? Porque me va a ayudar a mejorar bastante el sistema inmunitario. Segundo, es una fuerza de choque contra bacterias gram negativas, ideal para bajar el riesgo sanitario. Y de esta manera refuerzo el sistema inmunológico y cuando se me presente problemas de estrés que generalmente se dan a partir de los 22, 23 días, porque el animal ya pesa más, ya ganada empieza a tener una conformación física mucho más grande, empieza a desarrollar pechuga y empieza a producir más calor, me va a ayudar bastante ahí. Sería mi recomendación. A ver, Giancarlo dice, ingeniero, ¿usted recomienda utilizar butiratos en dietas de aves? ¿Qué opina de los recubiertos frente a los convencionales? Bueno, este ya me para siguiendo, creo. Bueno, aunque no estamos hablando del tema de nutricional, los butiratos siempre van a ayudar una cosa, nos van a ayudar mucho al desarrollo del tracto gastrointestinal, específicamente del intestino delgado, donde se va a dar la digestión, la mayor parte de la digestión y absorción de los nutrientes. Entonces, el butirato me va a nutrir esta parte y va a hacer que las vellosidades intestinales sean más grandes y por lo tanto tenga mejor posibilidad de absorción de nutrientes, más área. Y de esta manera el ave va a tener nutrientes ideales para etapas críticas, que es básicamente los inicios. Para mí, un producto que nunca debe faltar en un preiniciador es el butirato. Vale oro tener este tipo de productos dentro de la fórmula. Y no solamente en aves, en toda especie. Esa es una garantía de mejor estatus fisiológico del intestino delgado. Bueno, la última pregunta creo que es, ¿cuántos días de vacuna y descanso sanitario nos recomienda? Bueno, ya les dije, mi recomendación del vacío sanitario son de 21, de 14 mínimo, 21 ideal, 3 semanas. Okay. Bueno, esas fueron todas las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a Nutrimento Florida, gracias por permitirnos colaborar con ustedes en estas capacitaciones. Ya que ha habido varias preguntas de nutrición, va a haber una charla de nutrición de pollos de carne que va a ser en septiembre, el martes 8 de septiembre a las 8 de la noche, ¿no? Así que los invitamos a que participen. Y también les invitamos a que puedan visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Batilana Nutrición en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Y también pueden entrar a nuestra página que es www.batilana.biz. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Gracias, ingeniero Raúl. Estuvo muy interesante la charla y nos vemos el martes 8 de septiembre por Nutrimento Florida. Un gusto. Cuídense, cuídate, Bonnie. Cuídense. Gracias. Chao, chao.